Vamos ahora sí, 7 y 8 minutos. César Febres Cordero, él es columnista, analista político, periodista. Le damos la bienvenida a César. ¿Qué tal? ¿Sí me escucha, César? Perfectamente bien. Buenos días, Jimmy. Un Muy placer, bien. como siempre. Gracias. César, nosotros pusimos como título de esta entrevista una pregunta, no es una afirmación. ¿La última elección marca el fin del correísmo? ¿Qué responde usted, César? Bueno, quizás es una respuesta frustrante que debemos dar muchas veces, pero es incierto. ¿Ya? Recuerdo cómo a principios de este periodo legislativo truncado, eh, que continuó después de la muerte cruzada, se hablaba de una salida rápida de casi como una docena de asambleístas de la Revolución Ciudadana hacia ADN. Finalmente tuvimos el caso de Ferdinand Álvarez, de Henry Bosques, del asambleísta Aguas. 3 o 4 asambleístas se van y no se da el número de camisetazos que se esperaba. Ahora se está hablando de 8 camisetazos, solamente hemos visto la salida de un asambleísta que, típico, se declara independiente. Veremos qué tanto se acerca finalmente al gobierno y a la bancada oficialista. Tenemos de los independientes, los que entraron por movimientos pequeños, regionales, a 3 asambleístas que ya estaban, de hecho, cerca de ADN, o que no iba a sorprendernos que estén con ADN. Entonces, los movimientos que vemos ahora en la Asamblea Nacional no es que nos dice que hay una desbandada del correísmo. De ahí, ¿qué otro elemento? Los GAT, ¿no? Los alcaldes y prefectos que tiene el correísmo. Ellos no han seguido la línea, los más importantes, los prefectos de Guayas, de Pichincha, de Manabí, el alcalde de Quito, el alcalde de Guayaquil, no han seguido la línea de el fraude, ¿no? Este fraude del que hablan sin realmente pruebas Luisa González y Rafael Correa. En parte por necesidad, quizá por vocación democrática, pero lo que ha hecho el presidente Correa, el expresidente Correa, es poner en una posición tremendamente incómoda a estos alcaldes y prefectos que necesitan de los fondos que este gobierno, como todos los gobiernos, se ven constantemente tentados a detener, al menos por un tiempo, para cumplir con las otras necesidades de dinero por las que responde el Estado ecuatoriano, ¿no? El Estado central. Entonces, entre pelearse con el gobierno del que dependen para buena parte de su financiamiento y seguir, digamos, esta línea de denunciar un fraude que no ha tenido impacto internacional fuera de 3 o 4 blogs y espacios de comentarios que deberían ser izquierdosos más que izquierdistas. Tanto así que los gobiernos de China y Rusia han salido a reconocer los resultados del CNE, los resultados del domingo de la reelección del presidente Noboa, del domingo pasado ya. Pues eso debilita la Revolución Ciudadana, pero va a producir un cisma inmediatamente. No creo. Si ya, por ejemplo, vimos cómo Pavel Muñoz ha estado empezando a matizar sus declaraciones, que le parece importante que se presenten las impugnaciones y que el CNE las atienda, que él no puede hablar de un fraude, pero tampoco es que lo niega rotundamente. ¿Por qué? Porque no se quiere pelear con el movimiento. Porque así como tienen miedo estos alcaldes y prefectos a perder la posibilidad de cooperar o de recibir fondos del gobierno, también tienen miedo de perder lo que es el RCI. Con esto concluyo. Una plataforma electoral viable. Todavía lo es, y eso es lo que sostiene la cohesión del correísmo. Eso es Claro, lo es que... decir, ¿qué iba a decir? Sí, es importante porque hablaba César de puertas adentro de la Revolución Ciudadana, ¿no? De que si hay desbandada de asambleístas, de que si siguen las autoridades actuales, tanto de Guayaquil, Quito, Pichincha y Guayas, adeptas al correísmo, pero puertas afuera, Jimmy, César, amigas y amigos, puertas afuera, el correísmo seguirá siendo una opción para el electorado. A ver, eso justamente es lo que tenemos que, digamos, pensar que ellos están considerando como la cuestión más importante, ¿no? ¿El correísmo sigue siendo viable o no como plataforma electoral? Hay alternativas al correísmo, porque no solamente es la viabilidad del correísmo, sino cómo las otras izquierdas no han presentado, y miren las últimas elecciones, ¿no? Miren la primera Claro. vuelta, no han presentado viabilidad para
poder llegar a un cargo estando fuera del RC y estando del centro hacia la izquierda. Entonces, yo no creo que eso vaya a desaparecer en el corto plazo, ni hay forma de observarlo de alguna manera determinante, ¿no? Por eso es que yo veo improbable que veamos un rompimiento rápido del correísmo. Lo que sí vimos, creo yo, en estos días es una herida más, ¿no? Otra vez cerca de la victoria y derrotados, otra vez Rafael Correa antes y ahora también después de las elecciones, causándoles problemas a los miembros del correísmo, ¿no? Que son funcionarios electos. Primero con declaraciones inoportunas y luego con, digamos, toda esta trama que han construido de supuesto fraude que no les ayuda, no solamente a los que están de alcaldes y prefectos, sino también a los que están en la asamblea, que a lo mejor quieren buscar una vía moderada. Entonces, la especulación se puede ir por varias vías, pero yo creo que lo fundamental es, aquí va a haber un cálculo para muchos, fuera del camisetero que tiene otros incentivos personales que se pueden manipular, pero va a haber el cálculo para muchos políticos dentro del correísmo. Hay una rampa de salida. ¿Dónde voy a terminar yo? ¿Voy a terminar flotando si salgo del correísmo? ¿Habrá alguien que me reciba o podré yo fundar un movimiento que compita? Y así como hay, digamos, el miedo de que el correísmo se esté debilitando porque perdió otra elección, ellos también van a poder ver la primera vuelta y decir, no es fácil enfrentarse a uno de estos dos polos que tiene el país en este momento, ¿no? El presidente no va representando en parte al anticorreísmo, del otro lado a la Revolución Ciudadana, porque así como la segunda vuelta es una gran derrota, la primera vuelta es un recordatorio para los políticos que ellos, los correístas, son la principal fuerza política del país. ADN ahora está compitiendo por ese título, pero una cuestión que toma tiempo, ¿no? Veamos si la bancada se consolida, veamos las elecciones seccionales que se vienen. Por ahora la Revolución Ciudadana entre asamblea y entre gobiernos seccionales y en organización territorial todavía, digamos, puede defender ese título, y como no hay otras figuras en el panorama, mientras no haya otras figuras en el panorama, no hay incentivos para, digamos, un colapso interno, ¿no? Para que se vayan corriendo a otro lado los miembros del movimiento. Claro, es decir, los que están pensando en desmarcarse tienen que decidir o se quedan aceptando las imposiciones, las orientaciones de la dirigencia tradicional, empezando por el expresidente de la República, Rafael Correa, o, eso es a la Bartola, buscan suerte a ver cómo les va fuera del seno de la revolución. Entonces no es fácil. Yo no sé si quepa el comentario que voy a hacer ahora, César, porque hace un momento estuve con el ex asambleísta Mario Ruiz y él plantea una nueva izquierda con renovados liderazgos. Es decir, que no solo izquierda, no solamente de la RC, de CONAIE, Pachacuti, qué sé yo, todas las izquierdas que deberían refrescarse para formar una especie de nueva izquierda. ¿Es posible esto, César? Bueno, veremos un campo de batalla en el movimiento indígena. Veremos pronto, porque el Leonidas Issa está prorrogado. En un primer momento él fue elegido presidente de la CONAIE, aunque la disposición original era que se escoja una mujer. Sin embargo, se lo escogió a él. Luego, por ser época electoral y por la disputa que había en la organización hermana, que es Pachacuti, por nombrar un coordinador, se lo prorrogó a Leonidas Issa. Ahí sigue. Eventualmente tendrán que haber elecciones en la CONAIE, y desde hace tiempo se rumorea, ya también salió un exprefecto apasónico un poquito a mostrarse como posible candidato. Se habla del empuje de una candidatura moderada, centrista, más dispuesta a negociar con el gobierno, que aunque en ADN digan que son de centro izquierda, más parecen y más claramente pueden ser definidos como de centro derecha. Pues digamos, movimiento indígena, ¿verdad? Que como fuerza importante de la izquierda, más que en el electoral, digamos, en el despliegue que tienen social, la capacidad de movilizar las calles. Veamos si ahí se da una primera batalla para definir si es posible tener una fuerza alternativa en plena contradicción con el correísmo, ¿no?
y veamos si eso se traduce en lo electoral, porque el intento radical, el intento más izquierdista de ISA de traducir el poderío social de la CONAIE a una fórmula electoral no les ha salido tan bien. Sí, sacaron más asambleístas que el PSC, es el tercer grupo en el Parlamento, pero a nivel de su influencia en la segunda vuelta, que mucha gente lo hubiera medido como el poder de esta dirigencia actual para endosar y movilizar votos, pues ahí se quedaron cortos, ¿no? De ahí habrán otros que querrán fundar sus movimientos, pero hay tantas experiencias en la historia reciente, más allá de la izquierda, que le podrían dar miedo o generarle miedo o preocupación al que se quiera salir del correísmo. Veamos, por ejemplo, qué pasó con la bancada original de Construye. Se quiso hacer una alternativa, se quiso poner la bancada de Gente Buena y Fuerza Valientes. ¿Qué pasó con esas organizaciones? Arrolladas. No pudieron plantear nada claro para el país. Fuerza Valientes terminó en una pelea con Adrián González, que nunca quedó clara. Entonces, hay razones en el pasado reciente, insisto, para que se quiera salir de un movimiento fuerte para decir, no es fácil, estoy poniéndome en un riesgo alto, y lo que les queda es más bien ver hacia lo que va a pasar quizá en la CONAIE, quizá en las seccionales que se vienen para el año 27, y analizar si es posible un liderazgo alternativo. Ahí tendrían que salir los 2, 3 pioneros, ¿verdad?, dentro de la izquierda a experimentar, y el resto va a estar observando de cerca si los puede seguir o no. Claro. César, lo digo más en broma que en serio para que no me malinterpreten. Gánese una puteada del expresidente Correa. ¿Qué opina del fraude denunciado por Correa y Luisa González? Es una cosa peligrosa hablar de fraude. A ver, y debo decir antes, es necesario, es prudente desconfiar de las instituciones en el Ecuador porque nos han dado razones de sobra. Pero si no conservamos una mínima confianza, si no tratamos con seriedad una cuestión tan grave como las elecciones y no vamos cuando presentamos una denuncia de este tipo con pruebas, ¿qué somos? ¿Qué le estamos haciendo a la democracia? ¿Ya? O sea, los correístas con razón se burlaron de Lazo cuando fue con cajas vacías a denunciar un fraude. Ahora ellos vienen a citar a la OEA con el tema, por ejemplo, de la tinta defectuosa. Cuando la OEA en sus conclusiones básicamente dice, sí, elección desigual, sí, hubo algunos problemas, pero no se puede hablar de fraude. Lo mismo, la Unión Europea no nos habla de fraude. Los presidentes de la región, con excepción importante de la presidenta de México, que tiene una riña ya por el tema del asalto a la embajada, reconocen al presidente Noboa. Recién tarde, digamos, el presidente Petro también tomó una postura, digamos, de preocupación, pero lo hizo compartiendo un montón de noticias falsas, hasta un video que era de la Argentina y no del Ecuador. O sea, es un espectáculo que, uno, le hace daño a la democracia ecuatoriana, y dos, internamente, como decíamos al principio, le hace daño al correísmo, agranda la grieta, pone en posición comprometedora a los alcaldes y prefectos de la Revolución Ciudadana y los hace contradecir, que es lo que más tiene miedo que le hagan a Correa, los hace contradecirlo al líder que está exiliado. Entonces, no, para mí, de principio a fin, ni siquiera es una, digamos, jugada, estrategia ganadora a costa de la democracia. O sea, le haces daño a la democracia y no te llevas nada positivo como movimiento político. Claro, gracias a César Febres Cordero, analista político y columnista que ha estado hoy con nosotros. César, muy amable, un abrazo. Igualmente, buen día para ustedes.